conozcamos quién es nuestro Dios. Y yo quiero invitar a que me acompañe a la carta de los Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 23. Ahí estábamos desde la semana pasada. Yo quiero que me acompañe rápidamente allí y vamos a ir. Hoy hizo un poquito de buen día y varios volaron, estamos ahí, pero sabemos que el Señor es fiel. Amén. Yo le invito a que cuando lo encuentres se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando precisamente de quién es ese verdadero Cristo, que es lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosenses, puesto que estaban expuestos a doctrinas o enseñanzas que no eran saludables o que no eran correctas. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, por tu autoridad, por tu favor, Señor. Venimos delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel y bueno, Señor. Ponemos este tiempo de la palabra en tus manos, sabiendo que tú eres quien nos sostiene, que nos ayuda, que tú eres quien nos levanta, Señor, en medio de cada circunstancia, que tú eres quien nos cuida y nos guarda, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos hables a través de tu palabra, que hoy podamos venir, Señor, con un espíritu enseñable y podamos ver, Señor, la grandeza y el señorío tuyo a través de tu palabra, Señor. Edifícanos, exhórtanos y consuélanos según sea la necesidad, y que podamos hoy ver, Señor, precisamente que el Cristo que la Biblia nos narra o nos habla es diferente muchas veces al Cristo que nos hemos fabricado nosotros. Trae claridad, Señor, trae entendimiento en nuestra vida, y que podamos ver las verdades eternas que tú, Señor, has planteado para cada uno de nosotros en tu palabra. Te bendecimos y te proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta hora. Estábamos hablando precisamente cómo Pablo y Timoteo escriben esta carta entre el año 61 y 63 después de Cristo. Pablo estando preso en Roma y Timoteo lo visitaba de vez en cuando, que era su discípulo, y entonces ellos escriben esta carta para la iglesia de Colosas. Y precisamente Pablo quiere hablar de las glorias de Cristo precisamente y de la obra de Él para esta iglesia. Y precisamente Pablo hace un tratado precisamente de cristología, presentando la obra de la cruz, o presentando a Cristo precisamente como el Hijo de Dios, y hace un resumen y un reflejo de todo el fundamento teológico que Pablo estaba expresando a los colosenses, porque ellos estaban en una situación totalmente de engaño, porque estaban precisamente falsos maestros levantándose y trayendo ideas diferentes de lo que era Cristo. Una de ellas era que decían los arrianos, como también lo dicen los testigos de Jehová y los mormones, que Cristo fue hecho por Dios, que es como un profeta o que es alguien importante, pero le quitan la parte de Dios. Y sabemos que Cristo fue 100% hombre, pero fue también 100% Dios. Entonces, Pablo, mostrando a la carta, mostrando aquí en Colosenses, nos muestra claramente
la imagen de ese Dios invisible, nos muestra que Cristo es el primogénito de la creación, nos habla que en Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él. Nos habla también que Él estaba antes de todo, y podemos verlo desde el libro de Génesis, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está la palabra, precisamente, esa palabra hagamos, que es el plural de Dios, precisamente, porque estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en el momento de la creación. Que todo, precisamente como lo vimos la semana pasada, en Juan capítulo 1, verso 1, vimos que todo fue creado por Él, con Él y para Él, y que entonces Él fue el motivo por el cual todo fue creado, que en Él subsisten todas las cosas, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, y también hablábamos de la preeminencia o la primacía que tenía Él sobre todas las cosas, y que en Él estaba precisamente, y esta es una de las cosas que las sectas anteriormente nombradas niegan, y es precisamente que de una forma total y permanente el pleroma de Dios era presente en Jesús. ¿Qué es eso? La plenitud del Padre, la plenitud del Hijo estaban presentes precisamente en Jesucristo. Entonces, habíamos hablado precisamente que en esta serie de predicaciones de Colosenses estamos viendo esta verdad que es también para nosotros como iglesia en tres dimensiones. La primera, el Señor como Señor de la creación, que fue lo que empezamos a ver la semana pasada en la predicación del domingo. Vamos a ver al Señor también como el Señor de la iglesia, y vamos a ver también al Señor Jesucristo como el Señor de mi vida. Y entonces empezamos hablando precisamente como el Señor de la creación. Y allí, precisamente, en el versículo 15, quiero que usted me acompañe nuevamente y lo leamos nuevamente. Allí dice Él. ¿De quién se refiere ese Él? De Cristo. Que Cristo, precisamente, de Él es que habla esta explicación que el apóstol Pablo extiende para la iglesia de Colosas y que extiende también para nosotros como verdad eterna. Dice, Él es la imagen. Y la palabra imagen viene de la palabra griega eikon, que de ahí provenía la palabra ícono, ¿se acuerdan? Y el ícono, precisamente decíamos que era precisamente algo que implicaba la representación exacta y perfecta del Padre. Cristo es el ícono del Padre, Cristo es el centro, precisamente. Entonces dice aquí, del Dios invisible. Y ese Dios invisible no es una contradicción que hable al mismo tiempo de imagen y de invisible, porque precisamente hablamos que en esa misma frase, la respuesta nosotros la veíamos precisamente en Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice que Jesús, o que el Verbo se hizo carne. Entonces, Él tomó la imagen precisamente del Padre, dice el primogénito. Y el primogénito es la palabra prototokos, en griego, con K, prototokos, que significa que tiene el primer lugar en todas las cosas. Es decir, que Cristo no comenzó a existir en el día de su nacimiento como hombre, sino que Él estaba desde el principio con el Padre y con el Espíritu de Dios en todo lo que ha sido creado. Entonces nos damos cuenta que aquí la verdad eterna del Señor está presente en cada uno de nosotros como creación, pero que en Cristo está manifiesto su poder, su autoridad y la posición y preeminencia sobre todas las cosas. Esa preeminencia es una importancia o rango que Jesús tiene, y Él es el más importante de toda la creación. Entonces vemos que Jesucristo no es el primer ser creado, como lo dicen otras sectas o otras líneas de pensamiento, sino que en Él está reposada toda la creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Hablábamos nosotros que el profeta Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Cristo, y que el profeta Isaías ya había hablado precisamente de la venida de Jesús, de ese Salvador, de Cristo hecho hombre. Y entonces lo vemos nosotros en Isaías capítulo 9, verso 6, cuando dice claramente allí, porque un niño nos es nacido. Y entonces aquí precisamente se habla de la condición humana de Cristo. Habla precisamente de cómo ese niño es nacido, de esa condición humana que tuvo un comienzo y un origen en el momento en que fue concebido por obra y gracia en María, y que vino a este mundo como el Salvador,
del mundo. Dice, hijo nos es dado. En su condición de hijo, él se muestra allí precisamente como la segunda persona de la Trinidad, y precisamente allí está él para irrumpir precisamente en nuestra historia humana. Y si ustedes se dan cuenta, el único que tuvo la capacidad de partir la historia del mundo fue Cristo, antes y después de Cristo. Fue el único. Nosotros no decimos antes y después de Buda, antes y después de Mahoma, antes y después de Gandhi, antes y después de nadie más que Cristo, porque Él fue el que partió precisamente la historia del mundo en dos. Es lo mismo que hace con nosotros, parte la historia de nuestro mundo en dos cuando decimos antes y después de Cristo. Yo era antes esto, pero hoy soy nueva criatura. Él hace una partición. Y precisamente se cumple lo que dice segunda de Corintios 5:17, en donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nos damos cuenta nosotros, y concluíamos la semana pasada, precisamente, que Cristo es el primogénito y que eso tiene un sentido sobre nuestra vida, en un sentido bíblico, porque Él tiene la total y absoluta preeminencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene la total y absoluta preponderancia o importancia por encima de todo, y lo veíamos allí en Colosenses 1:18. Yo quiero que me acompañen, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, ¿para que en qué? Para que en todo Él sea el primero. Y hoy, viendo precisamente cómo Cristo es Señor de la creación, y empezamos viendo por qué era el primogénito de la creación, hoy vamos a ver claramente, y quiero que usted esté pendiente y me acompañe al versículo 16 de esta carta a los Colosenses, y podamos leer esa parte A, donde dice, porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. Podemos verlo en Juan 1:1-3, y lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Quién era el verbo? ¿Quién era la palabra? Que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces podemos ver precisamente que no solo es el primogénito de la creación, sino lo que vemos hoy es que también por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la razón por la cual todo fue creado. Él es la razón por cuanto Él, la expresión del Padre, la ejecutó o la mostró a través de Cristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y en Él todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y precisamente las cosas visibles e invisibles, las cosas que podemos ver y las que no hemos visto, también fueron creadas por Él. Dice, sean tronos, sean dominios, y precisamente ahí está hablando de poderes que nosotros conocemos o reconocemos. Dice, sean principados o potestades, y habla de autoridades, no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida espiritual. Entonces nosotros nos damos cuenta que con estas palabras el apóstol Pablo da un rápido y certero plumazo, un golpe de autoridad muy claro, precisamente frente a la posición herética que había en aquel entonces y que hoy se reafirma también, en donde habla precisamente, muchas personas hoy día adoran los ángeles. Y no sé si usted ha escuchado la angelología y consultan los ángeles. Y consultan lo que los ángeles dicen a través de las cartas. Y hay unas cartas de los ángeles. Y entonces le dan cierta preponderancia a los ángeles que son creados precisamente por Dios. Y también Pablo con esto da un golpe muy fuerte a la parte gnóstica o al gnosticismo que se había presentado en aquel entonces y que hoy día también es una realidad. Entonces, precisamente, él coloca a Cristo como el amado de Dios y el eterno Hijo, que es la máxima y absoluta preeminencia que le corresponde también a Dios como creador de todas las cosas. Entonces podemos decir también que Cristo es Dios, porque Él precisamente, al igual que el Padre, le corresponde gloria y honor, aclarando precisamente que Cristo no fue una criatura, no fue alguien creado, sino que Él estaba desde el principio. Yo quiero que me acompañe a la carta de Juan, al Evangelio de Juan,
capítulo 1, verso 3, rápidamente. Y vamos a leer allí, precisamente por la palabra, que todas las cosas, ¿por el qué? Fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Qué quiero decirle yo en esta tarde? Y quiero que usted piense en esto. Usted fue hecho por él. Usted existe para que adore y alabe el nombre de Dios. Dios lo creó a usted precisamente y a mí, porque dice que todas las cosas por él fueron hechas, y eso lo incluye a usted y a mí. Y nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. Su vida no fue creada para simplemente vivirla y ya. Su vida fue creada con un propósito en las manos de Dios. Dios tiene un plan y tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? La verdad del Evangelio pelea con los deseos de nuestro corazón. La verdad de lo que Dios establece pelea con las intenciones y motivaciones que tenemos en nuestro corazón. Por eso nos es tan molesto cuando nos hablan la verdad. Por eso nos es tan molesto cuando nos recomienden a algo que es correcto. Por eso nos es tan molesto cuando alguien hace algo que yo no quiero. Porque entendemos precisamente que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, incluyendo nuestra vida. Y Dios siempre se va a presentar trayendo la verdad y poniendo las cosas dentro del contexto que deben estar. No nos gustan las normas, ¿o sí? ¿Cierto? En lo personal a mí me cuesta seguir las normas de tránsito. A mí me cuesta. Yo le puedo decir que para mí eso no es natural. Porque yo empiezo a manejar, yo me leo. Yo ni siquiera voy pendiente de los signs de la velocidad. Y fácilmente yo puedo ir manejando y cuando me doy cuenta, voy a 90 millas. Y yo tengo siempre a Alicia que me está diciendo, oye, vas a 90 millas. Y cuando yo voy a caminar, digo, uy. Y a mí me molesta. Y me molesto. Porque siempre toda esa serie de cosas nos van a llevar precisamente al punto. Cuando Dios nos habla a nosotros de las normas, eso nos molesta. Porque en nuestro corazón está la tendencia de hacer lo que queremos. Pero si el Señor nos llama precisamente en esa dirección, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque mucha gente precisamente rehúsa exponerse a la palabra o no estar en una iglesia bíblica. Porque una iglesia bíblica siempre va a estarte hablando de lo que Dios dice, que Él dijo que debes hacer y en lo cual tú debes vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y eso te va a incomodar. ¿Por qué nos molesta cuando alguien que dice que es cristiano hace lo correcto y nosotros que decimos ser cristiano no lo hacemos? ¿Por qué nos molesta? Porque en nuestro corazón la motivación y la intención es hacer lo que queremos y no precisamente lo que Dios dice que debemos hacer. Pero Él dice claramente ahí que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1 verso 2. Acompáñenme allí por un momento y mire lo que dice precisamente la palabra de Dios allí. Por eso no hay otro lugar mejor donde podamos estar en esta hora que en ese lugar tomando esa palabra. Yo quiero saludar especialmente mientras usted busca ahí en la palabra a Solita, a Benito que están allá en la casa. Les bendecimos, oramos por ustedes, pedimos al Señor que pronto los podamos ver en este lugar, que Florita tenga una recuperación especial y que Abelito pueda rotarse con su papá o con Carlos para que pueda también venir aquí con nosotros en la iglesia. Y a todas aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad, a Jaimito, a Teresita que están en Texas con su hijo, que Dios los pueda ayudar allí. Ya me alegré que está mejor el muchacho, ya sale de la cirugía, está bien. Entonces esperamos que podamos vernos muy pronto. Hebreos capítulo 1 verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Qué dice? En estos postreros o en estos últimos días Él nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y porque Él asimismo hizo ¿qué? El universo. Entonces nos damos cuenta precisamente de la preponderancia de Cristo y como Pablo le habla a los colosenses y les expone esta verdad bíblica,
Pero nos preguntamos qué sentido tenía que el apóstol Pablo, preso en Roma, escribe estas palabras junto con Timoteo y las envía precisamente a la iglesia de Colosas. Y precisamente el propósito de Pablo iba direccionado en dos partes. La primera de ellas, precisamente, estaba direccionado en rechazar y refutar la corriente herética de los falsos maestros que se estaban levantando y que se habían introducido en la iglesia de Colosas, donde decían que había que adorar a los ángeles porque ellos sí eran seres celestiales. Esa era la doctrina que se estaba metiendo dentro de las iglesias de allí de Colosas. Y entonces Pablo hace esta exposición de la posición de Cristo y por qué fueron hechas las cosas, precisamente para rechazar y refutar la corriente que se había levantado en aquel lugar de esos falsos maestros que habían introducido allí en la iglesia la idea o la posición de adorar a los ángeles. Y por eso veíamos ahí precisamente en el versículo 18 como Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como precisamente Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que Él tenga la preeminencia o ese primer lugar en todo. Entonces, Pablo habla que no importa cuál sea el rango o cuál sea la posición que tienen las inteligencias espirituales, llámenle usted ángeles, llámenle usted demonios, todas son simplemente criaturas que deben precisamente la sujeción a Cristo, a su preeminencia, a su existencia y a su autoridad. Porque Él tiene la preeminencia sobre todos ellos como una superioridad que es inmensurable, es una superioridad que está por encima de todas las cosas. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿eso de qué me habla? Pues precisamente te habla que si tú le perteneces a Dios y el unigénito Hijo de Dios, Cristo, te ha libertado, te ha hecho libre y te ha hecho nueva criatura, entonces tú y yo somos creados precisamente para exaltar, adorar y alabar su nombre y hacer su voluntad por encima de cualquier otra inteligencia o entidad espiritual. Y la otra cosa que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas era para mostrar y demostrar y aclarar de una vez por todas la superioridad y la preeminencia de Cristo como el primogénito de la creación. Que no quedara duda que Cristo no era un profeta más, que Cristo no era una creación del Padre más, sino que Cristo era Dios allí hecho hombre y que vino a tomar el lugar tuyo y mío para que tuviésemos nosotros salvación. Entonces, podemos ver nosotros en el día de hoy por qué en Él todas las cosas fueron creadas, porque Él las sujetó precisamente a la posición de Cristo y a ser en la cabeza de la iglesia y el motivo por el cual todo fue creado. Pero no solo nos quedamos aquí. Vamos a ir a la parte del versículo 16. Dice que todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Para Él. O sea que Él fue el motivo, pero también fue la causa. O sea, Él es el centro de todas las cosas. Él es el fin absoluto de todo cuanto es creado. Cristo es la finalidad de todo cuanto existe. Y todo fue creado para la gloriosa alabanza de su nombre, para su gloria y su gracia. Entonces, usted fue creado para la gloria y gracia de Dios, pero usted no está haciendo eso, entonces usted está fuera del orden que Dios ha determinado. Efesios capítulo 1, verso 6. Acompáñenme allí rápidamente. Efesios capítulo 1, verso 6. Carta a los Efesios. Capítulo 1, verso 6.
podemos ver nosotros claramente, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. Usted y yo fuimos creados para la gloria de su gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted no fue hecho porque sí, que usted no es un accidente, que usted es un plan en las manos de Dios, que usted es un propósito en las manos de Dios. Y por medio de esa gracia y ese propósito, Él nos llama y nos acepta en Cristo, cuando nos llama precisamente a nacer de nuevo. Entonces, vemos cómo Pablo, aquí en esta carta a los Colosenses, habla precisamente de la absoluta superioridad del Hijo, de la absoluta posición de Cristo por encima de todas las cosas. Cristo es el motivo de nuestra oración, Cristo es el motivo de nuestra alabanza, Cristo es el motivo de nuestra salvación, Cristo es el motivo de nuestra nueva vida. Y eso es totalmente posible y es totalmente elocuente en dos posiciones: por Él y para Él. Entonces, fuimos hechos y llamados por Él. ¿Pero para qué? Para Él. Por y para. Y ese es el fin absoluto de toda la creación. El punto de reunión de toda la creación se llama Cristo. Cristo es Dios. Y en Él convergen todas las cosas. Y yo quiero que usted piense por un momento que ese Dios donde convergen todas las cosas, en donde usted fue hecho por Él y para Él, Él decidió tomar forma de hombre, venir a este mundo, cumplir la ley, que era imposible para usted y para mí. Las 613 leyes de Israel, era imposible que cualquier hombre pudiese cumplirlas. Y Él vino y las cumplió. Y dice que no tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó de todo y subió a un madero a morir como el peor de los delincuentes, destrozado, herido, expuesto. Piense por un segundo en esto: el Dios Todopoderoso, por el cual todo ha sido hecho y todo converge en Él, toma la posición de hombre y viene y toma su pecado y el mío y lo exhibe en una cruz y lleva todo el peso del pago del Padre sobre su vida, para que usted y yo pudiésemos tener libertad, para que usted y yo pudiésemos tener vida. Y lastimosamente a veces actuamos como si no nos importara, o peor aún, como si ni siquiera entendiéramos. Y por eso el apóstol Pablo hace esta exposición tan clara de Cristo, para que la iglesia de Colosas abra sus ojos y entienda que el único digno de gloria y honra es Cristo, y que Él, por Él y para Él fuimos hechos y fuimos llamados, y en Él es que nosotros tenemos salvación. Y esa es la posición que Él nos habla hoy. Él tomó su lugar y el mío. Él se hizo maldición por usted y por mí, siendo Dios el primogénito, la causa de todas las cosas, donde por Él y para Él fue todo hecho. Y Él no tuvo de qué aferrarse ni escatimó eso, dejarlo a un lado, para darle a usted y a mí salvación. No sé si usted alcanza a entender eso, pero es como si un rey o el presidente de los Estados Unidos dejara todo lo su presidencia y todo y viniera a poner la cara por usted para librarlo de sus malas consecuencias en el trabajo, en su vida o en lo que sea. Y estoy poniendo un ejemplo que ni siquiera es justo, porque el presidente de los Estados Unidos es un hombre común y corriente como cualquier otro, pero estoy hablando de la importancia de su cargo. Y eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Y saben cuál es el problema? Que Él es el fin absoluto de toda la creación y Él es el punto de reunión de toda la creación. Él es la causa, o sea, el agente ejecutor, aquel que hizo, aquel que ejecutó,
toda la creación y fue hecha por Él. Pero ahí mismo también es corona, porque el fin mismo es Él mismo, y entonces es corona y es creación para Él. ¿Saben cuál es el problema más grande que tenemos nosotros y que tal vez el apóstol Pablo le decía a las iglesias de Colosas? Que Dios no quiere lo que tú haces. Dios no quiere lo que tú tienes. Dios no quiere absolutamente nada más que tu corazón. Y si Él no tiene tu corazón, de nada te sirve hacer, servir, estar, correr. Porque lo que quiere es tu corazón. Y estamos tan mal enfocados que a veces creemos que Dios quiere que hagamos cosas. Y Dios lo que quiere es nuestro corazón y nuestra vida. Déjeme ponerle un ejemplo. Dios quiere que usted y yo entendamos que Él quiere nuestra vida, Él quiere nuestro corazón, lo que nosotros somos. Y es como aquel hombre que tiene a su esposa y su esposa sabe que Él es infiel, pero ella arregla la casa, Él tiene todo listo, le hace una gran cena y ese hombre llega a casa y ella le dice: yo hice todo esto para ti. Y el hombre mira todo y dice: tú sabes que yo te quiero. Y entonces ella dice: todo esto lo hice para ti. Yo quiero tu corazón. Yo quiero que me ames. Yo quiero que tú seas el motivo de mi amor. Y entonces que ese hombre le diga: pues yo te quiero y por ello quiero cantarte una canción. La pregunta del millón es que a veces pensamos, cuando cantamos a Dios, simplemente hacemos una canción desde nuestra boca y pensamos que con eso le estamos diciendo, manifestando de que Él es Dios sobre nuestra vida. Y pasa igual que este ejemplo de la mujer. La mujer no quiere una canción, la mujer no quiere palabras, la mujer quiere que la ame, la mujer quiere su corazón. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, nuestro corazón. Y eso no lo entendemos nosotros. Y entonces no entendemos que Él lo que quiere de nuestra vida es nuestro corazón, lo que somos nosotros. Y entonces Él quiere que usted le adore y le alabe, pero porque usted lo ama. No simplemente porque tiene una religión. Dios quiere que usted le sirva porque usted entiende que no hay honor más grande que ese. Dios quiere que usted viva para Él, entendiendo que Él te amó primero y que Él te dio lo mejor que tenía, que era Él mismo, para que tú y yo pudiéramos tener libertad y pudiésemos tener vida eterna. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pensamos que estar en una iglesia, pensamos que estar sentados es suficiente. No, Dios quiere tu corazón. Eso es simplemente el resultado de que Cristo viva en ti. Entonces te congregas, entonces vienes y alabas, entonces estás con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no pasa al revés. Dios quiere que realmente entendamos que Él quiere nuestro corazón. Que nos bajemos de nuestro egoísmo, que nos bajemos de nuestras malas motivaciones, que nos bajemos de poner otras cosas primero que Él. Porque si bien es cierto, hay un mundo material, también hay un mundo espiritual que Él creó para el deleite suyo y para la gloria de su nombre. Y si nosotros no entendemos, al igual que le pasaba a la iglesia de Colosas, no entendían que Cristo era la razón por la cual ellos debían vivir. Y entonces lo que hicieron esos maestros fue rebajar precisamente la doctrina, las verdades eternas, y traer confusión.
Y por eso el apóstol Pablo habla precisamente con tanta claridad. Y ahí expone precisamente cuál pudiera ser el propósito o la razón de este plan. ¿Cuál era el propósito de Dios? De que el apóstol Pablo escribiera esto a los colosenses y lo extendiera a nosotros. Que pudiéramos entender precisamente la perfecta relación del perfecto amor entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces que podamos decir claramente que por amor al Hijo, Dios el Padre propone hacer una creación en el marco del gran plan que Él tenía. Y el Hijo Jesús, por amor al Padre, Dios Hijo lo lleva a cabo en la perfección, hallando su centro y el clímax máximo, la mejor disposición en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio de la cruz, propiciado como un cordero inmolado, destrozado, herido, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, en todo el amor de Dios, el Espíritu Santo participa, vitaliza, energiza las cosas creadas por Cristo y para Cristo, cuando el Padre las planeó y cuando el Hijo las ejecutó. Tres personas en una interacción perfecta, sujetos los unos a los otros, haciendo un plan eterno en medio de todo lo que ha sido creado. Romanos 8:17. Él no solo creó todas las cosas, sino que fueron creadas para Él. Y lo más grandioso de todo es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire lo que dice ahí. Y si somos llamados hijos, también herederos. ¿Y qué es un heredero? ¿El que hereda? No. Un heredero es el que está allí para recibir una herencia. ¿Y qué es una herencia? Son bienes, riquezas, dinero, ganadas por otro, trabajadas por otro, y que usted recibe de una manera gratis. Y dice que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solo somos herederos de Dios, sino que somos coherederos. ¿Qué es eso? Que le damos junto con Cristo todas las promesas, todas las bendiciones y todas las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces dice, si es que padecemos, o pasamos dificultades, o pasamos momentos difíciles, las padecemos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Porque Él es humano. Él fue hombre. Y de los tres de la Trinidad, el que conoce tus depresiones, el que conoce tus angustias, el que sabe tus luchas, el que sabe cómo te sientes, es Cristo. Porque Él fue hombre. Y Él sabe lo difícil que es estar en esta carne. Si alguien te entiende, es Jesús. Porque Él sabe lo difícil que es estar en esta carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol. Si alguien sabe cuando tus deseos, cuando tus emociones chocan contigo mismo, Jesús lo sabe, pero Él quiere que tú y yo entendamos que por Él es que nosotros podemos vivir en Él. Yo he escuchado personas que ahora me dicen, es que tú no sabes. ¿Cómo no vas a saber? Él lo sabe. Él sabe. Cuando te enojas porque tus deseos no son satisfechos, Él sabe. Cuando te molestas porque los demás no hacen lo que tú quieres, Él sabe lo que hay en tu corazón y lo que sientes. Cuando alguien hace lo que es correcto y tú sabes que no estás en lo correcto y eso te molesta, Él lo sabe. Porque la otra cosa que tenemos que entender
es que todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17 del primer capítulo de la carta a los Colosenses. Vamos a nuestra lectura base nuevamente. Versículo 17. Dice, y Él, ¿quién es Él? El Cristo eterno, el primero, el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo quiero que ahí en ese Él, pare un momentico y vayamos al Evangelio de Juan capítulo 8, verso 58, para que podamos entender un poquito mejor. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Si se dan cuenta que él dijo exactamente lo mismo que en la zarza Dios le dice a Moisés, yo soy. El yo soy. Y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire que no dice yo fui, sino que uno lo habla en presente. Yo soy el que soy. El mismo Dios que se presentó a Moisés es el mismo que está hablando aquí, precisamente. Y entonces dice, y Él es antes, o sea, ese antes es anterior de todas las cosas. Una preexistencia eterna de Cristo. Y dice, todas las cosas en Él subsisten, o sea que Él mantiene en orden todas las cosas. En armonía, mantiene todo lo que existe. Le voy a poner un ejemplo. Su cuerpo está saludable cuando todo trabaja en armonía. ¿Cuándo es que nos enfermamos? Cuando se pierde la armonía de nuestro cuerpo. Cuando ya no trabaja armónicamente y entonces se enferma un órgano, se enferma una parte y entonces empieza a tener algo que se llaman síntomas. Y esos síntomas lo que dicen es que algo no está bien. Entonces nosotros vemos cómo somos y Él mantiene en orden todo el cuerpo. ¿Y el cuerpo quiénes somos? La iglesia. Él mantiene en orden todas las cosas. Entonces, Él allí como creador del universo nos habla que Cristo ya era presente junto con el Padre y el Espíritu Santo en la creación. Él ya existía, como lo dice el Evangelio en Juan capítulo 1, verso 1, que ya lo leímos. Y Él, por ser creador, entonces es distinto de todo lo creado. Y eso automáticamente rompe la mentira que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Colosas y que hoy día se levanta en medio de las congregaciones. Vemos como el Señor precisamente dice que en Él subsisten todas las cosas. Entonces esa palabra subsisten viene de la palabra griega susteni, así como suena susteni, que significa que tiene o es tener todo en perfecto orden. O sea que Él mantiene la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La conexión. Cristo mantiene la conexión, la armonía, la organización, al igual que todos los miembros de un cuerpo humano, que mantienen su perfecta conexión en el conjunto de todo el organismo. Y ahí es donde usted experimenta bienestar. De esa misma forma Cristo tiene todo conectado. Por eso cuando usted sigue a Cristo, todo empieza a caer en su lugar. Y todas las cosas empiezan a tomar un sentido. Todas las cosas empiezan a tomar un orden. Entonces aquí hay una buena reflexión. Si su vida no está en orden, pregúntese si Cristo es el Señor de su vida. Pregúntese si Cristo es quien está allí precisamente en el medio de todas las cosas. Porque Cristo es el que mantiene y sustenta la creación. La dirige y la mantiene unida a todo el universo. Y todo funciona de una manera sincrónica y perfecta. Precisamente
preservando el equilibrio necesario de fuerza, de masa y de energía para la existencia y la continuidad de la vida. Si usted se da cuenta, todo se mantiene en un equilibrio, al igual que su cuerpo se mantiene en un equilibrio, para que usted pueda decir: estoy sano. Amén. Entonces, podemos ver que no hay un solo elemento, por muy insignificante que sea, que escape de la soberanía de Dios. No hay detalle de su vida, por pequeño que sea, que escape precisamente del conocimiento y de la voluntad de Dios. Y entonces eso nos trae un gran alivio a nosotros, porque nos lleva precisamente a darnos cuenta que todo lo que ha sido creado, todo cuanto existe, todo cuanto conocemos que hay, Él mismo todo lo mantiene. Él mismo todo lo sostiene. Y eso nos lleva a nosotros precisamente a entender que Cristo es el Señor de la creación. Eso nos lleva entonces a entender que lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los colosenses, les está diciendo que Cristo es el centro de todas las cosas. ¿Qué nos dice a nosotros como verdad y vida? Que Cristo es el centro de nosotros como la iglesia local. Que Él es nuestro pastor y que Él nos sustenta, nos ayuda y nos sostiene. Que Él sabe cada una de las cosas que usted y yo pasamos, que Él conoce cada una de las debilidades, pero también cada una de las necesidades que hay en nuestra vida. Que no estamos simplemente en ese lugar de turismo o simplemente ocupando un lugar o quemando el tiempo, sino que hay un propósito eterno de Él para nosotros como iglesia, para nosotros como sus hijos. Y cuando entendemos eso, entonces podemos tener un alivio y saber que el que comenzó la buena obra en mí es fiel y justo para terminarla. Que el que comenzó la obra en mi vida es fiel y justo para terminarla en mí. Yo le digo algo en esta hora. Hemos caminado en una dirección tan incorrecta como humanidad y hemos tratado de transformar y de cambiar el mensaje de Cristo. Hemos querido cambiar y sacar a Cristo como el Señor de la creación, como el Señor de la iglesia, y muchos hombres se han hecho señores de la iglesia y señores de lo que el Señor mismo sostiene y creó. Yo le digo algo en esta tarde. La iglesia no necesita spotlights o reflectores, no necesita tener entretenimiento, entertainment, no necesita tener cosas suntuosas. La iglesia necesita tener santidad. La iglesia necesita realmente arrepentirse y volver su corazón a Dios. La iglesia necesita reconocer que Él es el Señor de la iglesia y que Él es el Señor de todas las cosas. La iglesia necesita pararse donde debe estar, realmente reconociendo que Él es el autor y el consumador de la fe. Nosotros necesitamos entender que Él es Dios. Y que Él nos ha llamado para vivir en santidad y que en la santidad apartarnos de aquello que a Él no le gusta, apartarnos de lo que la Biblia dice que es malo. Pero no nos vamos a poder apartar si nuestro corazón no le pertenece, si nuestra vida no le pertenece. No nos vamos a poder apartar si Él no es la razón principal en nuestro corazón. Y yo le digo algo. Yo no tengo temor. Si tan solo queda una persona en este lugar. Yo no tengo temor.
Porque yo sé que Él es el Señor de la iglesia y que Él es el Señor de su vida. Ay de mí si no predico ese evangelio. Ay de mí si no les hablo la verdad. Ay de mí si no me guardo lo que la palabra de Dios dice. Porque esto es lo que realmente hace la diferencia en su vida y en la mía. Él quiere ser el primero. Pero para que eso suceda, Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestra vida. No va a ser de otra forma. Es imposible que sea de otra manera. Por eso Él es el Señor de la creación. Por eso Él tiene la preeminencia y la preponderancia. ¿Qué son esas palabras? Él tiene la primer lugar y tiene la mayor importancia sobre todas las cosas. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Colosas que si podemos nosotros entender que Cristo es Dios, que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, pero que en Hebreos 1:8 el Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y el Señor tiene la claridad y nosotros necesitamos tenerla. Nosotros necesitamos entender que Él es el Señor de todas las cosas, que Él es el Dios de todas las cosas. Tal vez usted piensa que porque ha escudriñado un poco la Biblia ya sabe todo, y yo le digo algo. Yo en esta actualidad estoy haciendo una maestría, usted lo sabe. Estoy completando 20 años de estudios teológicos. ¿Y sabe qué le digo? Cada día que camino, sé que conozco tan poco de Dios y que quisiera conocer todavía más. Porque Él es tan profundo, es tan grande, que nosotros no alcanzamos a dimensionar siquiera un poquito de lo que Él es. Pero estamos tan llenos de nosotros mismos muchas veces que pensamos que porque conocemos una letra de la Biblia, o pensamos que porque ya oramos o hacemos un devocional, ya lo tenemos todo, y estamos tan equivocados. Porque todos los días debemos venir a Él y humillarnos delante de su presencia, reconociendo que Él es el Señor de todas las cosas. Así es que, mis amados hermanos, y con esto quiero terminar, mis amados oyentes, los que nos ven a través de las redes sociales, aquí no estamos hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura más. Estamos hablando aquí del hecho que Él es Dios, que Él es el primero. Y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, nació como un hombre. Pero el Hijo, como lo dijo el profeta Isaías, nos ha sido dado con un propósito eterno. Él venía desde la eternidad, pero tomó el cuerpo de hombre para reconciliarnos con el Padre. No era otro el motivo. Él vio la imposibilidad que usted y yo teníamos para acercarnos a Dios. Él vio que no podíamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y por eso Él tomó su lugar y el mío. Porque era la única forma que íbamos a poder acercarnos al Padre. Era la única manera que usted y yo precisamente íbamos a poder venir a Él, si no es que Él mismo nos traía. Entonces, precisamente, recordemos en ese día lo que el ángel le dijo
a la Virgen María en Lucas capítulo 1, verso 35. Y eso me impacta tanto porque María tuvo el corazón para entender esa verdad. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y la pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Por qué ese niño era diferente a todos los niños que nacieron, que han nacido y que nacerán? ¿Por qué? Precisamente porque eso es lo que Cristo es: Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios antes de venir a este mundo. Era el que estaba con el Padre antes de la creación. Evangelio de San Mateo capítulo 16, verso 16. Estaban allí los discípulos y Jesús hace una pregunta. Mateo capítulo 16, verso 16. Está precisamente los discípulos y Jesús. Mire lo que dice precisamente. Leámoslo desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y es lo mismo que muchas sectas dicen hoy día, que Jesús simplemente fue un profeta más. Eso no ha cambiado. Pero Jesús les dijo a los suyos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que dice el Señor allí. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. La palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía quién era el Cristo. Pedro conocía quién era su Maestro. Y nosotros somos llamados precisamente a entender eso mismo. Pablo le habla a la iglesia de Colosas mostrándoles esa primera parte: el Señor es el Señor de toda la creación. Y le tengo noticias: usted y yo hacemos parte de esa creación. Usted y yo hacemos parte de esa creación. Usted y yo fuimos creados para la gloria de su nombre. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y si usted hasta el día de hoy no entendía que Él era Dios y que Él es el Señor de la creación, pues creo que hoy, a través del tratado cristológico de Pablo, puede usted verlo con claridad, extendiéndolo a los colosenses y extendiéndolo hoy también para nosotros. Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo es el Hijo del Dios viviente para la gloria de Dios Padre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Yo les invito en esta tarde que podamos venir delante del Señor, y usted que está ahí en la casa, que pueda entender y pueda acompañarnos, y juntos podamos venir hoy delante del Señor y podamos decir: Padre eterno, delante de ti estamos. Pongámonos de pie en esta hora y digamos: Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de tu presencia, Dios eterno, pidiéndote por favor que podamos hoy ver y entender el sacrificio eterno que tú hiciste, Señor, en la cruz.
Padre, que podamos entender que tú eres Dios y que podamos ver con claridad lo que tu palabra determina. Que podamos venir hoy, Señor, entendiendo, como lo entendieron los hermanos de la iglesia de Colosas, que tú, Señor, eres la razón por la cual todo fue creado por ti y para ti. Que tú eres el Señor, que tú eres el primogénito, que tú eres la razón y el motivo por el cual todo ha sido creado. Y que por eso nosotros tenemos salvación y tenemos nueva vida. Que tú no quieres nuestros actos, Señor, que tú no quieres que hagamos cosas simplemente, sino quieres nuestro corazón. Y que hoy podamos venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres la razón de todas las cosas. Padre, glorifícate en cada corazón y en cada vida. He predicado tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que traigas la convicción y la claridad a cada persona. Sé que has hablado al corazón, Señor. Sé que hoy has hablado, Dios. Y la obra redentora que tú hiciste en la cruz, Señor, te entregaste, no escatimaste, no tuviste que aferrarte, sino que todo lo dejaste a un lado para tomar nuestro lugar y justificarnos delante del Padre. Cristo es el Señor de la creación. Cristo es el Señor de nuestra vida. Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Dígale: Señor, abre mis ojos. Dios, permíteme ver con claridad. Hazme entender, Señor. Hazme entender tu propósito. Hazme entender tu plan, Señor. Padre, que podamos entender cuál es la razón de todas las cosas, que no simplemente es comer, dormir, levantarnos, trabajar y volver a dormir, que hay un plan y un propósito eterno, Señor. Que tú tienes un propósito de revelarte en nuestra vida y de traer la claridad y la libertad para vivir en ti y para ti, cumpliendo tu voluntad y propósito eterno en cada uno de los lugares donde tú nos has puesto, Señor. Que tú quieres nuestro corazón, Señor. Que estamos cerrados y seguimos predicando sobre obras muertas. Que estamos cerrados y seguimos pensando que porque hacemos, entonces tú estás agradado. Tú necesitas, tú quieres. Bueno, no necesitas, pero quieres nuestro corazón, Señor. Porque tú sin nosotros sigues siendo Dios. Nosotros sin ti, Señor, estamos perdidos. Nosotros sin ti no tenemos razón de ser, Señor. Por eso hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Por eso hoy delante de tu presencia, Dios eterno, venimos y te pedimos, Cristo, trae claridad a nuestro corazón. Espíritu de Dios, trae claridad en esta tarde y que podamos vernos a cara descubierta, Señor. Que podamos vernos, Dios. Que no nos enojemos porque los demás hacen lo correcto. Que no nos enojemos por la verdad. Que no nos enojemos, sino que todo lo contrario podamos venir hoy y decirte: Señor, perdóname. Perdona la rebelión de mi vida. Perdona, Dios, la condición de mi corazón. Perdóname, Dios, porque yo te necesito. Bendice cada persona. Bendice cada familia que está en ese lugar. Aún los que no vinieron, Señor. Pon en ellos el querer como el hacer, Dios, y obra en sus vidas de manera especial. Bendice la vida de Zoilita allí en casa, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le toques allí donde está y que ella pueda entender que Cristo es la razón y es el deseado de las naciones. Toca la vida de Abelito, Señor, allí donde está, y que él pueda entender, Dios, que por encima de su vida y de sus planes tú eres Dios. Y que tú eres el Rey eterno. Y que tú, Señor, lo creaste con un plan y un propósito específico. Padre, clamamos a ti. Hoy venimos delante de ti. Hoy abrimos nuestro corazón y te decimos: Dios, ayúdanos. Ayúdanos en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Dios, a entender, a permanecer, a conocerte cada día más. A poder vivir para ti, Señor.
Que podamos decir hoy juntos, abre mis ojos, Cristo. Que podamos cantar esa canción hoy. Y con esto cerrar, Padre, bendice nuestra vida, bendice esta semana, Señor. Guárdanos, condúcenos, Señor, de tu mano. Y que hoy podamos venir, Señor, diciendo que tú seas quien abre nuestros ojos. Que podamos decir, abre nuestros ojos, oh Cristo. Abre mis ojos para poder ver la verdad. Abre mis ojos para poder conocerte. Abre mis ojos, Dios, para poder entender